La viceministra de Gobernabilidad, la abogada Ana Changuín. Gracias por estar aquí. Estábamos un poco nerviosos, pensábamos que no iba a poder conectarse porque vimos una hora, pero bueno, lo importante es que esté aquí. Y lo que quería comentar antes de empezar esta entrevista, evidentemente nos interesa varios tópicos, básicamente el tema de diálogos y el tema de la consulta, que creo que son dos elementos tremendamente importantes para el gobierno, porque van a marcar la cancha, digamos, de lo que va a ser lo que resta del 2022 y el próximo año, es decir, qué va a pasar con esos diálogos y qué va a pasar con la consulta. Así es que empecemos, si le parece, a darle la bienvenida nuevamente, abogada. Preguntarle cuál es su evaluación a propósito de los diálogos. ¿Siguen habiendo quejas en términos de que no se cumplen con las expectativas de lo que se había acordado? En términos generales, ¿cuál es su evaluación en primer lugar? Bienvenida, buenas tardes. Hola Andrés, buenas tardes. Gracias por la invitación. Lamento mi atraso unos minutos, pero bueno, ya estamos acá y le agradezco muchísimo. Al contrario. Respecto a los diálogos, bueno, resaltar, Andrés, que se trata de un proceso inédito que vive el país. Las mesas de diálogo se han instalado y constituyen un ejercicio democrático que ha expresado y que, por supuesto, demuestra la voluntad del gobierno del presidente Guillermo Lasso. 10 mesas temáticas que constan en la metodología, 4 mesas cerradas con acuerdos exitosos, un acuerdo total, 3 acuerdos parciales, la mesa de focalización todavía transcurre en este momento, 2 mesas de derechos colectivos y seguridad en este momento, justamente en esta semana, se encuentran trabajando y tenemos potenciales acuerdos para ser cerrados. Creo que es una demostración de que el diálogo funciona, de que procesos democráticos, de que ministros, justamente primeras autoridades instalándose en jornadas de diálogo puede dar resultados en un proceso de escucha activa, escuchar a las organizaciones y, por supuesto, siempre pensar que lo que ahí se decide tiene que significar y tiene que impactar positivamente no a 3 organizaciones sociales, sino a los 18 millones de Y ecuatorianos. justamente por ahí quería seguir la lógica o la argumentación, porque una de las observaciones que se plantean es que el gobierno parecería, a juicio de algunas personas, que está cediendo demasiado. Por ejemplo, lo último, el hecho de que el ministro Jiménez exhorte a Fiscalía y a la Justicia para que se incorpore en ese tema de seguridad, cuando se dice lo que se busca quizás es la impunidad. Entonces, ¿el beneficio para quién es? Usted dice, debe ser para los ecuatorianos en su totalidad y no precisamente para un gremio en específico, ¿no? Entonces, hay esa preocupación, viceministra. Efectivamente, la presencia de la Fiscalía y de estas instituciones ha sido requerida y fue requerida en la instalación de la metodología. Ujú. Nosotros hemos sido muy abiertos en eso, muy abiertos, también respetuosos de los procesos de investigación. Todo, absolutamente todo, Andrés, de lo que se discute en el marco de las mesas de diálogo, todas las agendas que se plantean, las propuestas y, por supuesto, las alternativas que propone el gobierno y sus grupos especializados siempre estarán en el marco de nuestras competencias. Y a propósito de esto, del tema de incorporar a este tipo de instituciones, nosotros hemos dado total apertura, pero estamos conscientes y también se lo ha manifestado en el marco de las mesas, en las mesas de trabajo, que las investigaciones, por supuesto, que corren un curso En paralelo. completamente independiente, completamente independiente. Eh, todo, y en esto quiero ser reiterativa. Cualquier temática que se discute en el marco de las mesas de diálogo está amparada en las competencias. No hay nada de lo que se haya acordado. En este momento, en la matriz de seguimiento podemos contabilizar más de 40 acuerdos logrados en las actas, más de 40 acuerdos, también divergencias, porque el gobierno no puede ser evidentemente obsecuente y acudir a una mesa a decir sí a todo. Por No, el supuesto. gobierno va, revisa, escucha, propone y luego de eso se toman las decisiones. Y además, Andrés, adicionalmente, han habido alternativas, han habido propuestas que no han sido acogidas, porque, por varias razones, porque se dice, por ejemplo, que no atienden completamente la demanda que ellos presentan, porque es algo diferente a lo que ellos están requiriendo, y esto, por supuesto, consta, y si ustedes revisan las actas, constan en un acápite de propuestas y de alternativas. Mm. Pues el gobierno nacional realiza seguimiento y se ha comprometido también en cumplir estas alternativas y estas propuestas aún y sin perjuicio de que no consten en los acuerdos.
Mm. Porque no se trata aquí, inclusive, de solamente marcar una agenda para 3 organizaciones sociales a quienes respetamos y por quienes estamos, por supuesto, en las mesas de Claro. diálogo, pero también pensar que cualquier tipo de política pública que se aplique tiene que estar dirigida a los 18 millones de ecuatorianos y no únicamente a un segmento. Ahora, recuérdenos la dinámica final, es decir, ¿se cierran las mesas y luego quedan pendientes esas líneas rojas o ahí queda simplemente? Bueno, estamos en un proceso que yo aspiro y aspiramos desde el gobierno nacional que se cierren con éxito las 10 mesas temáticas. Ok. Eso es lo que propone la metodología. Adicional a las 10 mesas temáticas hay una mesa de coordinación que es la que va resolviendo justamente este tipo de Ya. cabos sueltos, si se quiere, ¿no? Ujú. Dentro de la metodología está evacuar las 10 mesas. Ese es el objetivo, el gran objetivo. Nosotros estamos muy optimistas de que lo vamos a lograr. Nada más para referencia y porque yo creo que los radioescuchas pueden estar interesados en conocer cuáles son las otras. Ahora mismo transcurren derechos colectivos y seguridad. Y estarían pendientes, Andrés, salud, empleo, derechos laborales es otra mesa y educación superior sería la otra mesa, más la de focalización de subsidios que también estaba avanzando en paralelo. Ahora bien, dentro de un punto o de vista o análisis netamente político, quiero recoger un poco la idea que escribía el otro día el colega José Hernández de Los Cuatro Uh -huh. Pelagatos, en el sentido de que tal vez él se preguntaba si tal vez los representantes políticos del gobierno tienen Uh -huh. claro para él, la visión de José Hernández, ¿no? ¿Cuál es el interés, digamos, del señor Issa? Es decir, que el señor Issa puede ser que sí, todo está bien, vamos adelante, pero que en definitiva él tiene un proyecto y que no sé si él se pregunta si están claros qué es lo que se avecina en términos sociales, que puede ser un tema de convulsión social, porque pueden decir, no, no nos quedamos conformes, no nos han cumplido y por lo tanto aquí vamos a hacer una alteración social. ¿Son conscientes de eso en la presidencia? Bueno, nosotros queremos ser muy respetuosos con las declaraciones que hacen los dirigentes de las organizaciones sociales indígenas, Ujú. porque sabemos que ellos tienen una organización a quienes ellos tienen que dirigirse. Y por eso queremos ser respetuosos con ellos y con sus declaraciones. Eh, yo creo que las actas hablan por sí solas. Las actas contienen acuerdos y divergencias. Efectivamente, no íbamos a estar de acuerdo en todo porque eso no sería una negociación, Obvio, Andrés. claro. Imagínense si simplemente estaríamos por el todo o por el nada, y en algún momento estuvimos entrampados en eso, quiero decirlo, porque hubo Ujú. un replanteamiento de la metodología. En algún momento teníamos las 4 primeras mesas, y bueno, la primera cerrada, la de banca pública y privada, con total acuerdo, quiero decirlo, Lo recuerdo. total acuerdo. Entonces, luego de esa mesa, tuvimos nosotros una especie de entrampamiento, ¿no? Corto, pero entrampamiento al Al fin y al fin. cabo, en Ujú. el que decían, no, no llegamos a acuerdo total, entonces no la vamos a poder firmar. No, no, no hay acuerdo, no atienden todas nuestras 18 propuestas o no atienden Claro. nuestras 25 propuestas, no se cierra. No, pues. Entonces ahí la mesa coordinadora entró a funcionar. ¿Y qué fue lo que dijo la mesa coordinadora? Vamos a cerrarla en un acta en la cual van a constar acuerdos y Y eso. divergencias. Entonces, yo creo que en ese sentido la metodología es clara. Creo que el afirmar que no hay acuerdos, que no se han atendido las cosas es muy simplista cuando hay todas unas jornadas de trabajo, varios días en que autoridades y también ellos, porque tengo que admitir que las organizaciones han hecho un gran esfuerzo por traer e incorporar componente técnico a las mesas. Si usted ve la integración de las mesas, en cada una hay técnicos y eso es muy valioso y nosotros los saludamos. Han hecho un esfuerzo las organizaciones y es importante. Imagínense pensar que es el todo o el nada, no tendríamos que habernos reunido y simplemente Por nos supuesto. cambiábamos una misiva, ellos la mandaban, nosotros decíamos sí o no y punto. Hay Claro, claro, mesas claro. de diálogo porque se ha instalado un proceso de negociación positivo, una negociación que da frutos. ¿Y cuál es el fruto de la negociación? Las actas. Actas que hoy son objeto de seguimiento por parte de esta cartera de Estado. Hay una metodología que tiene el Ministerio de Gobierno y nosotros justamente nos encargamos de velar porque cada cartera cumpla con los acuerdos alcanzados en el marco de las mesas. Y me parece loable, sin duda, la actitud Uh -huh. de respetar el pronunciamiento de con quienes se está dialogando.
cosa que tal vez no ocurre por el otro lado. Cambiándonos de tema, Ujú. el señor Leonidas Sisa decía que el presidente no tiene autoridad para convocar a nada y que por lo tanto pues no tienen tampoco ningún sentido las preguntas de la consulta popular y así por el estilo. Ujú. Así que vamos a la consulta. Han habido pues una serie de comentarios, por supuesto. Quiero empezar tal vez con uno que tiene que ver con un criterio más bien jurídico, porque se dice, por ejemplo, que señalar que en el decreto ejecutivo de convocatoria se incluirán preguntas no sometidas a control de la Corte es desconocer lo que dice el artículo 438 de no sé si de la Constitución o de no sé de dónde, pero bueno, lo cierto es que parecería que se ha omitido tener el filtro de control de todas las preguntas. ¿Eso es posible o no? Bueno, diferenciar dos momentos, y tal Ujú, vez ahí hay un poco de confusión en ese sentido, pero nosotros estamos aquí justamente para generar ese debate y para poder dar todas las respuestas que la ciudadanía necesita y merece sobre un proceso tan sensible como es la consulta popular. ujú. Resaltar, Andrés, que en democracia una consulta popular es uno de los actos más importantes, consultar al pueblo es uno de los actos más valiosos que puede tener un gobernante porque está hablando el pueblo justamente. En ese sentido, resaltar, y como le decía, separar dos procesos. ¿Qué es lo que se presentó justamente con el temario con ocho temas, 8 preguntas? Lo que se ha presentado es un proceso, y aquí entrar un poco a lo técnico, un proceso de enmiendas a la Constitución, Mm, enmiendas concretas al texto de la Constitución, que tienen que ser, cuya vía tiene que ser validada a través de la Corte, en que la Corte dice, sí, está bien, estos cambios pueden realizarse a través de enmienda, apruébese, valídese el método y así que esto va a referéndum. ujú. ¿A qué nos referimos nosotros con que se pueden incorporar más temas? Nos referimos a temáticas que vayan o que el presidente de la República tiene atribuciones, tiene competencias constitucionales para llamar y consultar al pueblo ecuatoriano sobre cualquier temática que estime conveniente. De acuerdo. Efectivamente, estas preguntas, ¿cuál es el límite que tienen esas preguntas? El límite que tienen es que no pueden ser enmiendas a la Constitución, porque si no serían, por supuesto, sujeto de referéndum. Pero Entonces, perdona que interrumpa, pero todas las preguntas tienen que pasar por el filtro de la Corte, ¿o no? es una gran pregunta en el sentido de que las preguntas que se planteen a través de consulta popular van a pasar a un control automático de la Corte. Se Mm, denomina control automático porque es un control casi formal, mm, que lo que va a hacer la Corte ya no es validar un proceso, porque no es enmienda, y ya la Corte no va a tener que decir esto es un cambio claro, profundo, o es un cambio que merece ser constituyente, o es mm, un cambio que merece ser reforma, o es ujú. enmienda. No, lo único que va a decir la Corte, esta pregunta no enmienda la Constitución, por lo tanto puede ser consultada al pueblo a través de un proceso plebiscitario. Pero podría observar la construcción de la oración, decir que es Correcto, tendenciosa, ese tipo de correcto. cosas. Sí, correcto, Ujú, correcto. Hace un control formal. ujú. Entonces, tal vez hacer esa precisión. Las preguntas se van a plantear, pero estas ya no van a ser enmiendas constitucionales y ese es el único límite. Cualquier otra pregunta que se presente después, y un poco es por el timing, ¿no? De las elecciones. Es un poco el timing de tratar de incorporarlas, pero no es una camisa de fuerza. Esto ¿Y, también se ha expresado. y cuándo conoceremos las que son las del epílogo, las finales? Nos tienen en Bueno, ascuas. no, por supuesto, estamos trabajando en ellas, estamos en un proceso de escucha activa, el gobierno nacional escucha, los ciudadanos pueden generar sus inquietudes, se van a proponer algunos canales para que los ciudadanos puedan transmitir temáticas que les preocupan Pero y han dicho que reconocer, Andrés, perdona, pero uh-huh, han dicho que han trabajado un año en esto, entonces, y que han estado en conversaciones con el, tenemos, por supuesto. entonces, caramba, ya uno creería que podrían tener un poco la película clara, ¿o no? Claro que la tenemos. Hemos recibido propuestas de más de 220 organizaciones para la construcción de los 8 temas que están ahora en la consulta popular. No obstante, la gran acogida, porque sí ha tenido muchísima acogida, el tema de la consulta popular hace una vez más que el gobierno presente justamente una posición de escucha activa. Claro que tenemos opciones. Es probable que la siguiente pregunta esté enmarcada en una temática económica que, repito, no va a tener el enfoque de una enmienda constitucional, pero que probablemente tenga consecuencias legales o normativas, adecuaciones normativas que hacerse. Ujú. En ese sentido, vamos a estar atentos a lo que diga la ciudadanía, que ya consta recogido en el proceso de consulta popular.
que ya consta recogido en el proceso de consulta popular, porque este pliego de preguntas yo creo que no ha sorprendido a nadie en el sentido de no hay sorpresas, no hubo sorpresas en las preguntas. Si vemos el paquete de 8 temas, tenemos seguridad, tenemos fortalecimiento a las instituciones y también tenemos medio ambiente. Son 3 temáticas bastante bien definidas que han sido preocupaciones y que forman parte de las grandes respuestas que debe dar el gobierno al pueblo ecuatoriano. Usted decía al inicio que es importante preguntarle al pueblo, sin duda, es válido, es uno de los mecanismos más importantes, pero también se podría decir, bueno, se pregunta para qué. Estas preguntas van a solucionar qué tipo de problemas, porque por ejemplo, en el tema de la seguridad, se dice que la pregunta que tiene que ver con el trabajo coordinado entre Fuerzas Armadas y Policía no va a pasar un control constitucional porque hay ya precedentes en términos de pronunciamientos de cortes internacionales en donde se menciona que Fuerzas Armadas no está capacitada para trabajar en ciudad, por ejemplo. El trabajo ha sido profundo, Andrés. Hay un documento de casi 500 páginas que Ujú. realmente tiene sustentos y se han fundamentado cuidadosamente con sentencias de la Corte Constitucional, con opiniones y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con referencias amplias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que justamente en el caso que usted menciona sobre la incursión complementaria, Ujú. extraordinaria, fiscalizada y regulada de las Fuerzas Armadas contra el crimen organizado bajo situaciones excepcionales es factible. Es factible y entre varios elementos es factible porque pensemos en que hoy el crimen organizado presenta una estructura diferente a la que podíamos pensar en otros momentos, porque se trata de una incursión complementaria. Jamás sustituir, por ejemplo, las facultades de la policía o jamás pensar que van a estar los militares en las calles cuidando una intersección. No, estamos hablando de una lucha estratégica, de una lucha coordinada, cuando existe la real necesidad motivada, porque eso es algo que consta en el texto que nosotros proponemos enmendar, cuando la Policía Nacional motivadamente solicite la presencia y la complementariedad de las Fuerzas Armadas en el crimen organizado, que hoy funciona, Andrés, con estructuras muchísimo mejor compuestas que lo que podíamos pensar hace un tiempo, con armamento de alto alcance, Total. con amplia dotación de Mm, armas, ujú, con estructuras casi que con geolocalización, mm. varios elementos que hacen pensar y que, por supuesto, justifican en concepto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, opiniones de la Corte Interamericana y de la Corte justifican la excepcionalidad de esta medida. Pregunta final, Ana. ¿Cuál es la lectura que tiene el gobierno de la situación actual del país? Porque hay muchas visiones. Se habla que ese es el peor momento que enfrenta el gobierno del presidente Lasso. Incluso no faltan quien hable de que debería renunciar o que el gobierno se va a caer, que Uh no -huh. se toman decisiones oportunas. ¿Cómo lo ve el gobierno? ¿Cree que es una crisis como cualquier gobierno que enfrenta o considera que hay algo especial de preocupación? El gobierno nacional busca y pretende justamente atender todas las Ujú, situaciones que merecen su preocupación, que merecen el contingente de todo su equipo de gobierno. ujú. Eh, Nosotros estamos muy optimistas, el diálogo se ha instalado en varias esferas, incluso en la Asamblea, que hoy nos está dando un respiro con su vacancia. Yo creo que no solo a nosotros, a los ciudadanos y también a los periodistas nos está dando un Total, poco de receso. total. Incluso en la Asamblea hemos logrado instalar una comisión mixta. Hay grandes avances y yo creo que la política de Estado en este momento es el Mm. diálogo y eso se ve reflejado en todas las iniciativas que nosotros estamos implementando y en las que estamos participando. Nos sentimos optimistas en que vamos haciendo las cosas bien. Bueno, ojalá por el país que ese sea lo que Así es. predomine, ¿no? El tema del diálogo, qué importante, es la mejor o la única vía para efectivamente lograr acuerdos o consensos en el tiempo, permanentes, estables, y que finalmente nos Así es, den paz a Andrés. los ecuatorianos, que es lo que deseamos para trabajar, ¿no? Bien, gracias a la abogada Ana Changuín, viceministra de Gobernabilidad aquí en nuestro programa. Que tenga una buena noche. Gracias por estar aquí. Gracias, Andrés. Buenas noches para usted. Un gusto.